Les cuento quiénes me acompañan esta noche. José de Guardia de Ponté, que es director Pachula Botelli. Él es músico, compositor, docente, un gran intérprete en el piano, hijo del Coco Botelli, tiene los genes de un gran músico. Fernando Miguel Samena es folclorista, ex integrante de distintos conjuntos folclóricos, ya nos va a contar él los conjuntos que ha integrado. Y bueno, vamos a hablar de lo que yo dije en la presentación del programa y le vamos a dar, por supuesto, pero no sin antes darle la bienvenida, decirle que es un placer que estén con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, contanos un poquito, José, entonces, ¿cómo viene la mano aquí con esto? Que nosotros tratamos de buscar, juntar al hacedor del folclore con el, digamos así, el estudioso de la folclorología. Entonces, de esa forma hacemos una fusión, una conjunción interesante y podemos llevar adelante lo que se llama nivelar para arriba, ¿no? O sea, el punto de lo académico está presente, pero también está toda la cuestión artística y toda la cuestión que hace el folclore, que no solamente, por supuesto, la música, estamos hablando de la artesanía, estamos hablando de la danza, estamos hablando de todas las expresiones, todas las culturales. Expresiones culturales que hacen lo que estamos diciendo, el patrimonio cultural inmaterial intangible y folclórico. Y acá viene esta cuestión de que yo te contaba detrás de cámara que hay una cuestión con este tema de la UNESCO que ha borrado la palabra folclore, directamente lo ha borrado y lo llama patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Por el hecho, ellos dicen que junta 10 folclorólogos y ninguno se pone de acuerdo de qué estamos hablando. Entonces ellos hicieron, dentro de esa concepción o concepto que es el patrimonio cultural inmaterial, hicieron toda una serie de definiciones y se pusieron de acuerdo, entre comillas. Ahora bien, nosotros hicimos desde la Academia de Folclore de Salta y desde el Consejo Federal de Folclore, hicimos un congreso nada más que para determinar las diferencias y o similitudes entre lo que es el patrimonio cultural inmaterial y lo que es, o podríamos llamar el patrimonio cultural folclórico. Permíteme que te haga una pregunta, sí. se lo hago a todos, digamos. La gente esta que está en la UNESCO debe nutrirse del patrimonio universal, o nosotros nutrirnos de las cosas que dice la UNESCO. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ve Pachula eso? Por un lado es siempre controversial cuando se habla de las manifestaciones de las personas, de la gente, ¿no? Hace rato hablábamos, yo cuando doy clase me encanta decir el saber del pueblo y todos somos pueblo. Había un chileno, Manuel Dannemann, que él hablaba de estas cuestiones y establecía una serie de pautas bien flexibles, porque cómo va cambiando, lo que decía acá el amigo, distintos folclorólogos, distintos estudiosos, donde están los antropólogos y los catalogadores, ¿no? los definidores. Yo lo veo como una cosa más allá de la UNESCO, es un movimiento que se mueve. Es dinámico. Es dinámico, cambia, rompe las reglas, a pesar, y después está en que como ya no se circunscribe a los tangueros, a los Pachula, a los Astalaca, a los Terán, ¿no? A los del saber y sabor. Están todos esos. Son todas las, como dicen, las tribus y los grupos, inclusive entre la misma familia, lo hablábamos con la vieja, la Carmen, y con el Luis Oliver, mi tío, decir, empezaba a mirar a la vuelta, porque por ahí los changos te preguntan, ¿y qué nos identifica? Entonces no seamos tan tremendos, no nos vamos al otro extremo. Esto se mueve, cambia, hay un punto donde se queda quieto, es interesante ver, ¿no? Y está bueno en que haya una mente abierta. De hecho es ciencia social. Y bueno, hay un punto y que se abra, ¿no? Un poco lo que dice él. Claro, hay dos conceptos que a mí me interesan. Augusto Raúl Cortázar decía, para que sea folclórico tiene que estar vigente. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Y segundo, Arnold Toynbee, un famoso historiador inglés, decía, si nosotros tenemos que embalsamar la cultura, quiere decir que está en decadencia. Claro. O sea, el folclore es cultura viva, se mueve y es justamente la esencia, ¿no?, de un pueblo. Me hiciste acordar, Arnold Toynbee, de unas lecturas que decía sobre el hecho histórico, y esto, no para atacar a los revisionistas, o capaz que sí, en esto de cómo se escribe la historia de Mitre, la historia de
Rosa, la historia De Güemes. de Güemes, ¿no? De Atilio Cornejo, Bernardo Frías. Entonces decía, se produce un choque, dice, en una esquina, y entonces uno le empieza a preguntar en ese minuto cómo fue el choque, y vamos a ver que esas 10 o 12 personas dan su versión Tiene una visión diferente. de un hecho. Por supuesto. ¿Te imaginas que si eso está documentado, filmado y todo lo demás, lo que decíamos de la tragedia de Barcelona, de las otras tragedias de los otros pueblos, digamos, que por ahí no se ve o no tienen prensa, ¿no? Los malos islámicos caen como mosca y los malos occidentales también caen como mosca. Al final son personas. Son NNs que son filmados y después aparecen en un show de la decadencia de la ciencia, donde sale Marley riéndose, o sale a la noche, hay programas, ¿no? O sea, los choques y sale esto y aparece... Sí, sí. Que es justamente la memoria y la historia. O sea, dos posiciones conceptuales diferentes. Y a la vez, una depende de la otra. Ahora, cuando nosotros hablamos de historia y hablamos de folclore, tenemos dos puntos fundamentales. El folclore, ¿no es cierto?, es afectivo, emocional, ¿sí? Es la memoria. Ahora, la historia es un acto intelectual. Por lo tanto, es una suma de interpretaciones. Entonces, por eso él dice, ¿no es cierto?, tener sobre un mismo hecho diferentes interpretaciones. Ahora, también está lo que decía Napoleón Bonaparte. Decía, la historia es el compendio de mentiras acordadas. Hablando de historia, a mí se me ocurre que Fernando tiene historia, digamos, como intérprete del folclore, que ha transitado por distintos conjuntos, y aparte conjuntos de renombre, ¿no? Porque no ha andado cantando con cualquiera. Y tiene mucho para decirnos en eso. Vos, contanos un poquito. Primero, contarle a la gente en qué conjunto estuviste, en qué año empezaste, brevemente, digamos, para antes de... Yo empecé cantando con un conjunto con el que andábamos traveseando nuestras inquietudes juveniles, que se llama Cuarteto Salta, con el cual tuvimos un contacto hermoso con el José Juan Botelli. Él nos dio algunos temas que incluso grabamos. Y bueno, hicimos nuestra experiencia, y no quiero desligar la historia personal folclórica con la historia del país. Tuvo mucho que ver, la influencia de todos los hechos históricos desastrosos que nos tocó vivir durante 50 años, tuvo mucho que ver con eso y coartó muchas inquietudes, como el caso mío. El cuarteto tuvo que volverse en los años 70 porque ya era imposible vivir en Buenos Aires, ¿no? Los lugares de actuaciones eran cerrado de noche porque estaba la ley marcial y el estado de sitio, entonces se cerraban locales, no se actuaba, nos hacían parar el auto en medio de la calle, la policía, el ejército nos hacían rezar, nos hicieron desarmar el bombo un par de veces. Ponga la mano sobre el capó, sobre el techo del auto. No se podía seguir. Esa guitarra es sospechosa. No, abrir los estuches era normal, pero desarmar un bombo. No reconocer la guitarra, pensaba que era un arma. Y sí, lo era. Sí, un arma También. de paz. Sí, les dolía esa arma, sin duda. Bueno, y después me tocó integrar el conjunto de los fronterizos cuando se rearma con Isela y Moreno. Fue en el año 78, creo que tuvimos unos cuantos años con el grupo, pero también tuvimos, fíjate vos qué época. Entonces César estaba perseguido, porque bueno, los poemas de Tejada Gómez eran, y él mismo Tejada Gómez era declaradamente izquierdista, entonces en ese momento era toda una persecución, había muchos festivales que no podíamos actuar, se suspendían directamente porque estaba la lista negra. No pudimos viajar a Estados Unidos. Está bueno recordar eso, ¿no? No se podía decir, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Que es el momento donde el artista aprovechaba para decir lo que el pueblo no podía. Y con la característica de los perversos de llamarle música de protesta. Claro. Aún hoy. Entonces era la música anodina la que estaba en los medios. Y yo por ahí hablaba de un trabajo que hice. Sí, mucha música extranjera también. También. La gestión de la música. Pero por eso que digo, ¿no? Esta Vino máquina. Malvinas y hicieron un vuelo. La máquina que da vuelta, la máquina de mole carne, como digo yo. Pero lo concreto era que había prohibiciones. Y siempre no había esto, no había otro. Y entonces digo, la música testimonial o el cantar testimonial. Bueno, todo tiene testimonio. No, pero además había una paranoia generalizada. Sí, sí. A tal punto que se cercenaban temas. Por ejemplo, Juan Panadero, de Castilla, el poema, sí, decía cómo le iban a robar de noche si
ni queriendo a don Juan Riera, si él de noche les dejaba la puerta abierta. A los pobres les dejaba. Entonces la palabra pobre era subversiva. Prohibieron la samba del panadero. La samba de mi esperanza por la estrella que alumbraste. Pero asombroso, perseguido una samba así. No tenía ni idea. Es más, sabemos una anécdota muy curiosa y muy graciosa también de que tenía un libro de los hermanos Marx, eran unos cómicos norteamericanos, que iban presos. Claro. Bueno, está bueno recordar aquí, sobre todo para los más jóvenes, no solo eran las cuestiones de las canciones o las letras de las canciones o de las poesías o de los poemas, sino que los intérpretes, como consecuencia de esas letras, que considero accionar subversivo, estaban prohibidos, digamos. Al dúo salteño, por ejemplo, lo tuvieran guardado y no pudieron grabar. Totalmente. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos en el próximo bloque, ¿les parece De bien? acuerdo. Así volvemos.